need to pass it along. No worries. We're perfect on time, so there's no hurry. Okay. And then I need mine. Well, let's open first. Thank you. That's all. Listen. What do you got up here? Second. A todos les recuerdo que si quieren hacer sus preguntas, por favor escríbanlas y las hacen circular a nuestros ayudantes que están circulando por la sala para al final de la mañana, en una sesión moderada por Álvaro Fischer, podamos presentar esas preguntas a nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos por habernos invitado. Es un gran honor para mí estar aquí con todos en Chile en la celebración de los logros de Darwin. Muchísimas gracias, es fabuloso. Ahora lo que quisiera hacer primero es introducirles a la idea de psicología evolutiva como un marco de investigación y darles algunos ejemplos sobre cómo ha sido aplicada usando la psicología de la cooperación. Y se presta a pensar en cómo el entender la naturaleza humana puede hacer interfaz con el entendimiento de otras instituciones y de la sociedad. Por lo tanto, en las últimas páginas del origen de las especies, después de que Darwin había presentado la teoría de la evolución por selección natural, él hizo una predicción bien arriesgada, bien valiente, y dijo: en el futuro distante veo campos abiertos para investigadores mucho más importantes. La psicología va a estar sobre una nueva base, la de adquirir cada poder mental. Más de un siglo después, un grupo de científicos, y muchos de nosotros estamos aquí, comenzamos a trabajar y a ver cómo Darwin, cómo su visión fundamental podía usarse como cimiento sobre el cual construir un enfoque más sistemático a la psicología. Fuimos motivados por desarrollos en una serie de campos distintos. Primero, había una revolución cognitiva a la cual se refirió Jan Dennett en sus palabras sobre Turing. La revolución cognitiva proporcionó un lenguaje preciso para describir los mecanismos mentales como programas que procesan la información, para describir lo que hace la mente. Segundo, avances en la paleoantropología, los cazadores-recolectores y primatología proporcionaron datos sobre los problemas que nuestros ancestros tuvieron que resolver para sobrevivir, reproducirse en entornos, en medios ambientes en los cuales lo hicieron. Tercero, investigación en conducta animal, lingüística y neuropsicología muestran que la mente no es una tabula rasa que pasivamente registra el mundo. Los organismos se hacen fábricas equipadas con conocimientos sobre el mundo que les permite aprender algunas relaciones muy fácilmente y otras solo con gran esfuerzo, si es que pueden. Es decir, la hipótesis de Skinner, de B.F. Skinner, que todo el aprendizaje es un proceso simple, regido por el castigo y recompensa. Su idea simplemente estaba equivocada. Entonces, lo último es lo que yo llamo teoría de juegos evolutiva. Es lo que colocó la biología evolutiva en un cimiento más formal de una dinámica de replicación y que cuenta cómo funciona adaptativa y cuáles son los criterios para llamar algo una adaptación. Pensamos que si uno tenía cuidado sobre las conexiones causales entre estas disciplinas, estas podrían juntarse en un solo marco de investigación integrado, en una
forma que no había sido explorado antes porque las conexiones eran entre campos en vez de dentro de campos. Y este marco se llama psicología evolutiva. El objetivo de la investigación en psicología evolutiva es descubrir, entender, mapear en detalle el diseño de la mente humana, al igual que explicar las implicancias de estos nuevos descubrimientos para otros campos. El objetivo eventual es mapear la naturaleza humana o representarla, y con eso es desarrollar especies típicas y procesos de arquitectura de la información en el cerebro. Como todos los científicos cognitivos, cada vez que la psicología evolutiva se refiere a la mente, significa el conjunto de dispositivos que procesan la información con tejido neural, que son responsables de todas las actividades mentales conscientes e inconscientes y que generan toda conducta. Y como otros psicólogos, los evolutivos prueban hipótesis sobre el diseño de estos procesos de información y dispositivos, estos programas, usando métodos de laboratorio, desde lo que es psicología experimental y cognitiva, al igual que métodos obtenidos de economía conductual, neuropsicología. Ahora, lo que permite a los psicólogos evolutivos ir más allá de los enfoques tradicionales para estudiar la mente es que hacen un uso activo en la investigación de un hecho ignorado, que los problemas o los programas de la mente humana fueron diseñados por selección humana para resolver los problemas adaptativos enfrentados por los ancestros cazadores-recolectores. Por ejemplo, encontrar pareja, cooperar con otros, cazar, recolectar, proteger a los hijos, evitar a los depredadores, etcétera. Por lo tanto, la idea de producir estos programas tiene que ser en forma eficiente. El saber eso, el enfoque al estudio de la mente tiene que ser como un ingeniero. Se comienza con una buena especificación de un proceso de información adaptativa. Luego usted hace un análisis de tarea del problema y les permite ver qué propiedades tendría que tener un programa para resolver el problema bien. Este enfoque les permite generar hipótesis testeables sobre la estructura del programa que comprende la mente. Ahora, desde este punto de vista, hay conexiones causales muy precisas que vinculan los 4 desarrollos en un marco coherente para pensar en la naturaleza y sociedad humanas. Primero, cada órgano del cuerpo evolucionó para servir una función. El intestino digiere, el corazón bombea sangre, el hígado desintoxica el veneno. El cerebro también es un órgano y tiene que extraer información del ambiente y usarla para generar conducta y fisiología. Desde esta perspectiva, el cerebro es una computadora. No con la arquitectura del notebook o el laptop o el desktop. Es una arquitectura distinta, pero es un computador en el sentido de que es un sistema físico que fue diseñado para procesar información. Sus programas fueron diseñados no por un ingeniero, sino por la selección natural, un proceso causal que retiene y descarta características de diseño sobre la base de cuán bien resolvieron problemas que afectaron la reproducción. El hecho de que el cerebro y que que el cerebro procese información no es un efecto colateral incidental. El cerebro fue desarrollado por la selección natural para ser un computador, para procesar la información. Por lo tanto, si quiere describir su operación y la forma que capta su función evolucionada, uno necesita pensar en eso como compuesto de programas que procesan información. La pregunta entonces es, ¿qué programas han de encontrarse en el cerebro humano? ¿Cuáles son los programas típicos de la especie que, tomados en conjunto, comprenden la mente humana? El segundo punto, la conducta individual es generada por este computador evolucionado y responde a información que extrae del entorno interno y externo, incluyendo el ambiente social. Entonces, para entender la conducta de un individuo hay que entender tanto la información que registra la persona y la estructura de los programas que han generado su conducta. Y es común decir, bueno, el entorno lo hace. Sí, claro, el entorno lo obligó a hacerlo. Yo respondí al dong y ese está en el ambiente, pero la mosca vuela por esta nube y a mí este olor, una nube, más bien lo rechazo, pero respondemos en forma distinta por los programas de nuestro cerebro son distintos. Tercero, los programas del cerebro humano fueron esculpidos evolutivamente por los ambientes ancestrales y presiones de selección experimentadas por los recolectores y cazadores. Cada programa
evolucionado existe porque produjo una conducta que promovió la sobrevivencia y reproducción de nuestros ancestros mejor que los programas alternativos que evolucionaron en la historia. Los psicólogos evolutivos enfatizan la vida cazadora-recolectora porque el proceso evolutivo es tan lento, toma miles de años para construir un programa de complejidad. La revolución industrial, aún la agrícola, eran simplemente inicios demasiado cortos para ser selectivos de un programa cognitivo nuevo. Entonces, aunque la conducta de los programas evolucionados generan o han sido adaptativos en ambientes ancestrales, no hay garantía de que así lo sea hoy. El ambiente moderno es distinto del ancestral, especialmente cuando se trata de conductas sociales. Ya no vivimos en pequeñas sociedades cara a cara, presenciales, de 200 personas, y muchos de los cuales eran parientes. Pero los programas cognitivos están diseñados para ese mundo. Ahora, lo que es más importante, el cerebro tiene que comprender distintos programas y cada uno especializado resolviendo un problema adaptativo distinto que enfrentó el ancestro. Es decir, la mente humana no puede ser una tabula rasa. De hecho, lo mismo es cierto para cualquier computador multitarea poderoso. Cualquiera sea el computador que uso. Tantas personas analizan datos y escriben programas que muchos computadores vienen equipados con una planilla y un editor de texto. Estos son programas distintos, cada uno con propiedades computacionales distintas. Porque uno es para números y el escribir problema es un problema distinto. O escribir un programa, el diseñador que hizo un buen programa de análisis de datos no es apto para editar un artículo y viceversa. Imagínese tratar de escribir un artículo en Excel, o sea, sería horrible. Al lograr ambas tareas bien, el computador tiene dos programas, cada uno bien diseñado para tareas específicas. Ahora, los programas más especializados funcionalmente, mientras más tenga, el computador es más inteligente, o sea, más cosas para poder hacer. Ahora, yo argumentaría que lo mismo es válido para la gente. Nuestros ancestros, cazadores, recolectores, estaban en un viaje que duró durante toda su vida. Tenían que resolver distintos tipos de problemas para poder sobrevivir y reproducirse según esas condiciones. Características de diseño, por ejemplo, escoger alimentos nutritivos, sería no muy apropiado para encontrar una pareja. Si yo escojo eso en lugar de casarme con John Tooby, estaría casada con una tremenda barra de chocolate. Bueno, ¿qué es lo que hace que sea algo buen alimento o buena pareja? Bueno, esos son dos problemas distintos. Y los problemas distintos requieren distintas soluciones evolucionadas. Esto se puede ver claramente con el uso de la teoría de los juegos y los datos de los entornos ancestrales para poder definir problemas ancestrales y después disecar todos estos requerimientos computacionales que se requieren. Por ejemplo, los programas diseñados para razonamiento lógico están mal diseñados para detectar aquellos que engañan o el intercambio social. Y parece que hay programas que son especializados para razonar con respecto a la reciprocidad en el intercambio. Si uno quiere entender la cultura humana y la sociedad, tiene que comprender estos programas específicos de dominio. La mente no es como una cámara de video que registra pasivamente el mundo y que no imparte contenido propio. Los programas específicos de dominio organizan nuestras experiencias, crean nuestras inferencias, inyectan conceptos, motivaciones en nuestra vida mental, nos dan pasión, nos dan además marcos de significado que nos permiten entender las acciones y las intenciones. Hay pensamientos muy específicos que hacen que ciertas ideas, pensamientos nos parezcan razonables, recordables. Desempeñan un papel clave para determinar qué ideas y costumbres se van a diseminar fácilmente de mente a mente y cuáles no. Esto desempeña un papel crucial en la configuración de la cultura humana. Los instintos se piensan como el opuesto del razonamiento y a veces las personas describen el proceso evolutivo de los seres humanos como que esto borró los instintos y tenemos el razonamiento, el raciocinio con una R mayúscula. Hay programas que rigen el razonamiento y que tienen las siguientes propiedades. Son complejamente especializados para resolver un problema adaptativo,
se desarrollan en todos los seres humanos normales, desarrollan sin ningún esfuerzo consciente, sin instrucción formal, se aplican sin conciencia de su lógica subyacente y son diferentes de otras habilidades para procesar información. Steve Pinker, en su libro The Language Instinct, dice que estas son las características que se asocian con un instinto. O sea, estos programas de razonamiento tienen todas las marcas de lo que pensaríamos nosotros es instinto. Estos circuitos especializados podrían considerarse como instintos de raciocinio, como naturales para nosotros, sin esfuerzo. Igual como hacer una red es fácil de hacer para una araña o un dique para un castor. Aquí tenemos la tarea de Charlie. Aquí tenemos un niño de 4 años. Este es mi amigo Charlie. ¿Qué dulce quiere Charlie? Un niño de 4 años le va a decir que quiere este. Este va a apuntar a este. Está bien. Bueno, ¿cuál es la gran cosa acá? Si uno le pregunta a la persona con autismo la misma pregunta, le va a dar una respuesta aleatoria. Puede apuntar a todos los dulces. La respuesta va a ser aleatoria. Y aquí está el punto clave. Si usted le pregunta a una persona con autismo qué dulce está mirando Charlie, la persona con autismo va a decir este. En otras palabras, saben exactamente qué dulce está mirando Charlie, pero no usan esa información para inferir qué es lo que quiere Charlie, inferir su condición mental. Algo en el proceso del desarrollo estuvo mal y ese instinto de razonamiento no se desarrolló. A veces son estos casos los que llaman la atención, que hay algo ahí que hay que explicar y que consideramos como conducta habitual y como uno tiene que pensar en mecanismos evolutivos para explicar lo que estamos haciendo. Como especie, estamos ciegas a la existencia de este tipo de mecanismos, no porque carezcamos de ellos, sino porque funcionan también. Procesan información sin esfuerzo, de manera automática, y su operación entonces no se nota en el trasfondo. Esta estructura instintiva es tan poderosa que puede ser difícil imaginar cómo las cosas pudiesen ser de otra manera. Tomamos lo que se llama conducta normal, lo damos por hecho. No nos damos cuenta que la conducta normal tiene que ser explicada. Por ejemplo, todos los días uno comercia. Uno va al café, compra moca, capuchino, la persona le da el café, usted le pasa dinero, al menos eso es lo que hago yo todos los días. Uno da por hecho que al intercambiar bienes y servicios, las personas pueden mejorar. Pero ese tipo de cooperación para beneficio mutuo, que se conoce como reciprocidad, altruismo recíproco, intercambio social, no es común en el reino animal. Aunque es zoológicamente escasa, el intercambio social ha evolucionado en algunas especies, a los babuinos, por ejemplo, indicando que algunas especies han evolucionado programas cognitivos que son necesarios para poder efectuar esta conducta, mientras otros no. Y también a algunas de estas especies les falta lo que nosotros pensaríamos como inteligencia humana, ¿no? Yo nunca negaría que tenemos. Alguna investigación que John Tooby y yo hemos hecho ha sido sobre cómo razonamos en el intercambio social. Los programas que permiten el intercambio social efectuarse en los seres humanos, que son especializados para esta función, incluyen lo que se llama un instinto que tiene un contenido moral. Después voy a hablar que en términos generales lo que John y yo hemos hecho es hacer la pregunta, ¿tenemos instintos cognitivos que regulan la cooperación? Si es así, ¿cómo funcionan? Hemos hecho gran parte de nuestra investigación en cooperación de 2 personas, pero también hemos estado trabajando en cooperación entre grupos más amplios de personas, lo que uno puede llamar acción colectiva. Voy a hablar de eso y les voy a dar alguna idea de la investigación que estamos haciendo. Pero antes, me gustaría ir atrás en el tiempo, ya que tenemos el asunto de cómo se coopera y cómo los ancestros llegaron a eso. Karl Marx tenía una opinión al respecto. Pensemos en lo que Marx pensaba y miremoslo a la luz de lo que sabemos ahora. Marx creía que los cazadores-recolectores existentes, nuestros ancestros, vivían en un estado de comunismo primitivo, donde todo el trabajo se lograba a través de acción colectiva y el compartir era regido por la regla de decisión, cada uno de acuerdo a sus habilidades, cada uno de acuerdo a su necesidad. Después el capitalismo llevó a propiedades similares.
Por ejemplo, se abolía propiedad privada, todo el trabajo se iba a hacer a través de acción colectiva y también la mente iba a reflejar las condiciones materiales de la existencia. Pensaba que el compartir por parte de la comunidad de cazadores-recolectores emergería una vez más y dominaría la vida social al derrocar el capitalismo. La antropología era una disciplina muy nueva y ha habido bastantes estudios de cazadores-recolectores desde ese tiempo. Basándonos en la teoría de Marx, las instituciones y leyes del siglo XX han cambiado con un impacto profundo en las vidas de los ciudadanos, de las personas, de las naciones donde estas leyes cambiaron. Pero no siempre la utopía se produjo, la que Marx visualizaba. ¿Tenía Marx la razón? Su visión de reglas de compartir y mano de obra o trabajo de cazadores-recolectores era correcta entonces. Él tenía un poquito de razón, pero no tenía toda la razón. La vida de los cazadores-recolectores, según hemos visto en muchos estudios, es muy cooperativa, quizás más cooperativa que la vida moderna de alguna forma, en cierta forma, pero no era una orgía de cooperación indiscriminada. Los cazadores-recolectores tenían reglas alternativas incluso dentro del mismo grupo. Uno tenía que ir entre grupos para encontrar reglas. Dentro del mismo grupo había reglas que se aplicaban a distintas situaciones. Y uno de los gatillos para estas reglas de compartir la percepción de la varianza debido a la suerte versus el esfuerzo. Por ejemplo, con la carne. Hay una gran varianza debido a la suerte, ya sea si tiene carne o no. Bueno, hay mejores cazadores, peores cazadores, pero hay una gran componente de suerte si uno vuelve con algo o no. 4 de 10 veces no vuelve con nada. Y la forma en que lidiaban ellos con esto era agrupando el riesgo. Para lidiar con la mala suerte, ellos compartían las cosas como la carne al nivel de todo el grupo. Y eso es muy cercano a la regla de compartir para cada uno según su habilidad, cada uno según su necesidad. O sea, había algo ahí de lo que decía Marx. Uno encuentra ese compartir para algunos recursos entre los cazadores-recolectores. Pero para los alimentos recolectados, la varianza era baja. Es decir, el resultado de cuánto obtenían es baja y se debe al esfuerzo. La varianza se debe al esfuerzo y no a la suerte. Las mismas personas compartían dentro de la familia o compartían mediante la reciprocidad. Y otros bienes se comparten a través de la reciprocidad del comercio. A veces algunas personas dentro del grupo, a veces con personas fuera del grupo. Esto requiere, de todos los programas para agrupar riesgo, uno puede preguntar qué los activa. Se requieren programas que activen. La mente dice, en esta situación, ¿es la suerte la que está entrando a tallar? Y con experimentos en Estados Unidos y Japón, con alumnos de pregrado, se les da el dinero, como una lluvia, digamos. O puede hacer que ellos hagan algo para ganarse el dinero. Y uno encuentra que cuando reciben el dinero como un remolino, es más probable que compartan, especialmente los japoneses. Exigen que los que tuvieron más suerte les den, o sea, piden redistribución. Los norteamericanos vacilan mucho en hacer eso. Bueno, pero es más probable que compartan en ese remolino de dinero. Es como si nuestras mentes tuviesen una gramática del compartir. Estas dos frases se ven normales. Si es víctima de una tragedia, deberíamos ayudarlo. O si pasa su tiempo viviendo de otros, no necesita nuestra ayuda. Pero estos dos les puse un asterisco. En el estudio del lenguaje, claro, puede ser que no sea gramático. Esto se ve muy raro. Si es la víctima de una tragedia, no merece nuestra ayuda. ¿Qué? Dice uno. Bueno, o si pasa su tiempo viviendo de los demás, deberíamos ayudarlo. También suena un poquito extraño. Señalaría que estos dos violan la gramática de la mente humana y los otros de arriba no. Además, me gustaría llevar esto a los programas específicos de dominio, cómo afectan nuestras culturas. Tenemos las intuiciones, que forman parte de nuestro patrimonio evolutivo. Cuando esta alta varianza debido a la suerte, esa idea de compartir en banda ancha parece apropiada
En la transmisión cultural, uno ve estas mismas reglas en el debate político en Estados Unidos. Hay debate político de personas que viven en la calle. Y el argumento es si estas personas están en la situación por mala suerte, son víctimas de situaciones aciagas o beben, no consiguen trabajo, son flojas y no hacen ningún esfuerzo. Nadie arguye qué es lo que viene de estos hechos. Nadie. Porque se supone que si es víctima de una tragedia, entonces hay que ayudar a la persona. Pero si pasa su tiempo flojeando y viviendo de otros, no le merece ayuda. Nadie arguye lo que viene de estas premisas. Lo importante es saber qué premisa aplica. A veces las personas tienen políticas para ayudar. En Estados Unidos estaba el control de la renta para ayudar a las personas sin hogar, pero con las fuerzas del mercado los precios de las casas iban subiendo y había una gran correlación entre tener control de las rentas o los arriendos y tener más personas con hogar o sin hogar. O sea, hubo un descalce entre el entorno ancestral y el entorno moderno. Uno puede preguntar en el contexto moderno qué unidad social interpretamos como nuestra banda, en nuestra comunidad, en nuestro estado, nuestra nación. En el debate político las personas tratan, dependiendo de qué política quieren, tratan de hacer una analogía de la nación, por ejemplo, con la familia o el grupo de cazadores-recolectores y así incluir estas intuiciones. Otro tipo de cooperación, cuando la varianza es más al esfuerzo, ahí los cazadores-recolectores utilizan reciprocidad, intercambio social, altruismo recíproco. Quizás ustedes conocen los experimentos famosos que tenemos el dilema de los prisioneros, la regla de decisión yo te doy, tú me das, etcétera. Esto puede tener que ver con el tipo de reglas para cooperar surgen en este tipo de situaciones. El resultado de la teoría del juego era que la reciprocidad no puede evolucionar sin un medio de detectar y evitar a los que engañan, a los tramposos, que son los que sacan beneficios de otros sin dar reciprocidad por el favor. John Tooby y yo tomamos esto en nuestra investigación, este trabajo de la teoría del juego. Es decir, si los seres humanos hacen intercambio social, sus resultados principales, uno puede esperar que tengan mecanismos que los hacen muy buenos para razonar sobre intercambio social y detectar a los tramposos. Bueno, yo los aburriría hasta las lágrimas si viéramos todos los datos. Me demoraría horas porque hay muchos datos, lógica, etcétera. No. Yo les voy a decir que después de 25 años de trabajar en esto, parece que tenemos instintos de razonamiento para intercambio social, que la mente tiene un sistema de adaptación neurocognitivo que es especializado. No es un razonamiento de dominio y parece que incluye una subrutina que se especializa en la detección de los tramposos. El sistema neurocognitivo se desarrolla en la arquitectura cognitiva del ser humano en una manera típica de la especie. Los mismos resultados los hemos visto nosotros entre los GBRs en el Amazonas del Ecuador, como hay en Santa Bárbara. Uno puede hacer un knockout de la actividad de detectar tramposos, pero preservar las otras habilidades. O sea, parece ser un componente de naturaleza humana y es un cimiento cognitivo del comercio. Y a la luz de eso, quería plantear un mecanismo interesante y hacer una observación y una pregunta. Sabemos que cuando se tienen instituciones legales que prohíben y castigan el uso de la coerción y fraude o estafa, Adam Smith fue el primero en decir que el comercio privado puede promover el bienestar social, aunque los negociadores individuales no lo estén tratando de conseguir. Sabemos que la mente está bien equipada para computar sus propias preferencias, que la mente puede usar información limitada sobre valores. ¿Qué quiero yo? ¿Quiero café? ¿Qué estoy dispuesto a pagar por ese café? O sea, heurística muy simple. Escoger la alternativa que es mejor para mí o para mi familia para progresivamente avanzar a un bienestar social cada vez mayor. Cada individuo acuerda un comercio o un negocio solo si cree que va a estar mejor cuando lo haga. Y por lo tanto escoge interacciones beneficio-beneficio
beneficio. Realmente no permite un beneficio a costa de otro, por lo menos en ausencia de coerción. Ahora, del lado de economista, el remover restricciones del comercio privado es rara vez propuesto como medio para avanzar en el bienestar social. ¿Y por qué? Porque la psicología del intercambio social que evolucionó ancestralmente produce intuiciones sobre ganancia privada y no sobre el bien público. Y otra pregunta es, ¿por qué entonces el colectivismo es tan atractivo? Y es porque la psicología de la acción colectiva produce intuiciones sobre mejorar el bienestar del grupo. Ahora, hay varias personas, John Tooby y yo incluidos, varios economistas experimentales que hablan de psicología de acción colectiva, y uno puede preguntar, organizar el trabajo en acción colectiva. Bueno, un cazador-recolector a veces hace esto. A veces organizan la mano de obra como acción colectiva y se llama cooperación coalicional, es decir, cuando 3 o más individuos cooperan para lograr un objetivo común y comparten los beneficios resultantes. Los cazadores-recolectores hacen esto aún sin parientes o en los animales solo cuando están relacionados. Bueno, en los cazadores-recolectores vemos que hay conflicto entre grupo o pequeñas guerrillas a pequeña escala. También se ve que la adquisición de recursos, cuando un grupo de hombres colaboran para cazar un gran animal y comparten entonces los beneficios resultantes. A veces también se ve en la construcción de una vivienda. Y hay varias actividades donde se comparte para un beneficio común. Ahora, los mecanismos son los cimientos cognitivos del trabajo en equipo, de la conducta organizacional. Cuando se tiene más de 2 personas, cuando hay 2 personas cooperando en intercambio, si el otro le hace trampa, usted se puede proteger en forma muy fácil. Simplemente ya no interactúa más con el tramposo y empieza a interactuar con otro. No hay problema cuando es de 2 personas. Pero si usted tiene cooperación con varias personas, eso ya no es una opción efectiva, porque para usted ponerse a distancia del que se va a la cochihuahua o del tramposo, hay que ponerse a distancia de todo el grupo, y eso no es bueno porque entonces usted pierde los beneficios de estar en un grupo cooperativo. La solución, una buena solución, sería conservar el grupo y castigar a los que se van a la cochihuahua. Y la solución evolucionada es que cuando lo que los economistas llaman castigo irracional contra los que se benefician gratuitamente. Ahora, en el comunismo, al organizar la mano de obra como acción colectiva, las personas libremente contribuyen a las acciones colectivas que producen bienes públicos. Voy a mostrar algunos datos que la respuesta dice no, pero uno se puede preguntar, ¿se necesita el castigo para estabilizar las contribuciones a la acción colectiva? Y para mi sorpresa les voy a mostrar datos muy interesantes, muy sorprendente, y la respuesta parece ser sí. Él decía, ¿hay un lado oscuro a la acción colectiva? Todos estos son juegos de bien público hechos por economistas experimentales. Por ejemplo, un grupo de 4 personas que no conocen el número de sesiones. Cada uno recibe una dotación por ejemplo, yo les doy 6.000 pesos o 600.000. Y usted puede conservarlo o dar una fracción a un pool común. Cualquier cosa del pool común es multiplicado por el experimentador, y lo que está en el pool común se divide igualmente para que cada uno reciba la misma parte. O sea, lo que yo recibo es lo que yo conservé para mí mismo y una parte igual del pool común. Ahora, la economía de la teoría de elección racional dice que si usted le da a la gente la oportunidad de pagar un poco de dinero para castigar a alguien que los trampeó, dice, nadie se preocupa de pagar a aquellos que hicieron trampa. Pero no, aquí hay un experimento que ilustra el proceso del economista suizo Fair y Gachter. Los círculos negros muestran una condición donde usted permite que se castigue a alguien, al tramposo. Los círculos abiertos, que son esta línea, muestran que no importa en qué orden hace el experimento. Los círculos abiertos es donde no hay castigo, no se puede castigar.
y les dan 20 francos suizos, es cuántos colocan en el pool común de esos 20. La gente empieza a dar 60% de lo que les dieron. O sea, tienen esperanza de que los demás van a contribuir, entonces se va a multiplicar ese pool. Si se permite el castigo, la cooperación aumenta hasta que la gente ha dejado casi todo en el pool común. En ausencia de castigo, la cooperación, bueno, empiezan con esperanza, pero los niveles de cooperación empiezan a bajar, hasta que llegan a bajísimo y a veces no dan nada al pool. Y esto fue muy sorprendente porque yo no hubiese pensado que el castigo tuviese un efecto tan poderoso. Esta parte no fue sorprendente. El hecho de que el castigo funciona ha sido replicado ya varias veces bajo distintas condiciones. Este es un grupo francés, los detalles no importan. Los economistas analizan qué es lo que predice cuando los contribuyentes individuales castigan a los tramposos o a los que se van a la cochihuahua. O sea, si yo contribuí mucho, veo, a ver, ¿cuánto menos está contribuyendo el de al lado? Menos que yo. Y si está contribuyendo demasiado poco, a ver, mientras mayor la diferencia entre lo que yo contribuyo y él contribuye, es la cantidad que le voy a castigar. Y lo otro es una desvío o desviación negativa del promedio grupal. Si esta persona está contribuyendo mucho menos que el promedio del grupo, y a menos que esté contribuyendo al grupo, o sea, mientras menos contribuya, más lo castigo. Y el castigo tiene éxito porque aumenta las contribuciones de aquellos que se iban antes a la cochihuahua. ¿Qué pasa en estos experimentos? Es que cuando el castigo, y en las observaciones antropológicas también, algunos alumnos han hecho trabajo, cuando el castigo no es posible, la acción colectiva se empieza a desplegar. La gente monitorea cuánto contribuyen los otros, prestan especial atención al promedio del grupo. Si estoy pagando más que el grupo, entonces quito un poquito, y eso significa, y si todos empiezan a hacerlo, entonces con iteraciones la acción colectiva finalmente falla y empieza a decaer. Uno puede preguntar, ¿la coerción es un efecto predecible de esto? Dado una acción colectiva grande, si usted desacopla la recompensa del esfuerzo, eso debe iniciar un proceso de menor esfuerzo para algunos, otros se van a retirar, y el estafador se intensifica sentimientos de castigo en estos sistemas sociales organizados alrededor de castigo y coerción, y esto puede llevar a una disolución de la acción colectiva. Uno puede hacerse la pregunta, acuérdense que nosotros evolucionamos con grupos sociales muy chiquititos. La acción colectiva a gran escala es algo bueno. Uno puede diseñar instituciones, granjas, fábricas, todos involucran cooperación multiindividual y por lo tanto acción colectiva. Y uno puede decir estos proyectos se organizan como bien público o deben darse recompensas y castigar a los que no contribuyen. No voy a responder estas tres opciones, pero sí hay una estadística que salió de la ex Unión Soviética. En la ex Unión Soviética, el Estado nacionalizó toda la tierra agrícola y organizó la mano de obra como acción colectiva, pero permitieron que 3% de la tierra fuera de propiedad privada. Resultó que ese 3% de la tierra produjo 45 a 70% de todas las hortalizas, carne, huevos y papas consumidas en la Unión Soviética. Ahora, la calidad de la tierra en estas era exactamente lo mismo en estas granjas, igual que las granjas colectivas. Lo que pasa es que la gente cambiaba sus esfuerzos de la granja colectiva y se iba a la tierra privada, pero sin esa tierra privada es muy probable que la gente de la Unión Soviética se hubiese muerto de hambre. Entonces, bueno, eso ya consiguió mi atención, porque a mí me gusta que la gente realmente sea alimentada y que sea algo bueno. Ahora, quiero llamar la atención de ustedes al problema del descalce, el mismatch entre el mundo moderno y el mundo ancestral del cual evolucionamos. Nuestras mentes están equipadas con programas que evolucionaron para navegar en un mundo pequeño de parientes, amigos, vecinos, y no para las ciudades o los estados-naciones de miles o millones de personas anónimas que estamos hoy día viviendo. Ciertas leyes e instituciones satisfacen la intuición moral que estos programas evolucionados generan, pero porque los programas no operan fuera de los entornos para los cuales fueron diseñados, las leyes que satisfacen las intuiciones morales generalmente pueden fallar para producir los resultados que deseamos.
aún peor, a veces pueden causar que pasemos por alto políticas que tengan consecuencias que realmente deseamos. Estos programas mentales que se estructuran tan poderosamente, dice que ciertas políticas que parecen tan correctas y otras tan egoístas o inmorales. Pero las condiciones modernas ofrecen resultados que parecen paradójicos a nuestros programas evolucionados. Por eso es que existen los economistas para colocar esto en términos buenos. Bueno, los motivos venales pueden ser los motores que produzcan resultados confiablemente humanos y que parecen ser buenas intenciones. Lo que le digo, sí, vayan y salven al mundo, le digo a mis alumnos, pero hágalo usando lo que ustedes saben sobre la naturaleza humana.